Yo me metí en el mundo, soy abogado, pero me metí en el mundo de las píldoras. Usted dirá, ¿cómo? No sé. Nosotros teníamos en Córdoba hogares para mamás solas, eso es lo que hacíamos. Atendíamos a mamás embarazadas en nuestras casas. Llegamos a tener 8 casas. Y cuando teníamos esa tarea, nos pidieron de una universidad que todavía no sé cuál es, pero algún día lo voy a encontrar, al autor, que la entidad nuestra enfrentara a las píldoras el día después, porque por la nueva Constitución argentina, podíamos hacer acciones colectivas de amparo en protección de un colectivo de personas, un conjunto de personas, y como nosotros protegíamos la vida de la concepción, podíamos nosotros llevar adelante esa tarea. Yo la verdad que no lo quería hacer. Primero porque no era la función de la entidad nuestra. Bueno, al final el doctor Escala, que trabajaba con nosotros, insistió tanto que el Portal de Belén inició su primer juicio contra el Estado Nacional por la primera píldora el día después que apareció en el mercado. A mí me dijeron que si nosotros iniciábamos el juicio, el Estado Nacional iba a bajar la píldora, porque la había puesto en marcha solamente para buscar unos créditos del Banco Mundial que se condicionaban a suministrar la píldora. Entonces a mí me dijeron, mira, vos firmá acá, iniciamos el juicio y se acabó la historia, porque el gobierno da por terminado todo esto. Bueno, seguro, como el cuento, ¿no? Seguro que así, seguro que así. Firmé esa demanda como presidente del Portal de Belén contra el Estado Nacional y a los 10 días me di cuenta que algo raro había, porque la fiscal federal que defendía al Estado Nacional me dijo, mire doctor, no se enoje conmigo, yo formalmente firmo, pero yo tampoco lo llevo. O sea, usted firma, pero usted no defiende al Estado. ¿Quién lo defiende? Y era nada más ni nada menos que una misión del Banco Mundial, especialmente puesta en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Ministerio de Acción Social de la Nación, los que le habían dicho al Estado argentino, ¿quieren créditos? Esto. Y no nos interesa tanto que ustedes se la suministren a sus mujeres, nos interesa que no haya ningún fallo de la justicia argentina que pueda ser utilizado como ejemplo para otros países donde estamos usando esta píldora, porque en definitiva la píldora la necesitaban por si le fallaba algún sistema de los modelos de anticoncepción que tenían, era bueno tener siempre esto autorizado. Iniciamos el juicio, el Banco Mundial se defendió. Yo cuando vi que estaba el Banco Mundial le dije al que me había metido en esto, estamos en el horno, esto está irremediablemente perdido y vamos a hacer nosotros lo que vamos a terminar bendiciendo esa píldora, porque va a haber un fallo de la Corte Suprema que va a decir algún día que esta píldora no mata, ¿está claro? Bien. Lo ganamos al juicio en primera instancia, lo perdimos en la Cámara Federal y yo ahí dije, basta, no pongo una firma más en esto porque no voy a bendecir la píldora. Y el doctor Escala decía, firmá, hombre de poca fe, firmá. Y yo no quería firmar y firmé. Fuimos a la Corte. Argentina explotó en diciembre del 2001. La misión del Banco Mundial se fue de la Argentina. Y en marzo del 2002, la Corte, por 5 votos a 4, nos hizo lugar al planteo nuestro, definió
que el comienzo de la vida humana estaba en el momento de la concepción, entendiendo como tal la fecundación del óvulo, y se prohibió ese producto que era lo que se llamaba el método de Yuspe. Las píldoras del día después, por lo que uno viene viendo, tienen lo que se llama el método de Yuspe, que es la combinación de hormonas estrógeno y progesterona, y después el plan B, que es solo progesterona. Con el fallo nuestro se cayó el método de Yuspe, pero el gobierno dijo, está bien, pero el método de Yuspe lo bajo, pero sigo con el plan B porque el fallo de la Corte Suprema va sobre el método de Yuspe y no sobre el plan B. Entonces nosotros dijimos, bueno, yo hasta ahora lo único que hacía era firmar, como ustedes verán, iba llevado por los acontecimientos, pero ni me había preocupado seriamente en estudiar cómo actuaban estos fármacos. Había médicos que nos asesoraban, nos explicaban, pero yo la verdad que, bueno. Cuando sale el fallo de la Corte, le digo a mi hija, mira, si la píldora esta del día después, yo así de ignorante nomás, tienen estos estrógeno y progesterona, los anticonceptivos también. No vaya a ser que en Europa estén dando la información correcta y nosotros estemos con otra información. Mi hija se fijó en internet y me dijo, mira papá, allá a todo el mundo le dicen que también tienen efecto antiimplantatorio, no solo la del día después, sino los anticonceptivos comunes. Uy, le dijo, no digas más nada. Como diciendo, yo en este lío ya no me meto, o sea, y lo hicimos bien y asunto terminó. Bueno, después las circunstancias nos fueron llevando y pasó una cosa, siempre el efecto que no está previsto. Yo quería que esto se serenase y un sacerdote de un grupo de la fraternidad de San Pío X, un chico que era abogado, Altamira, él logró que unos farmacéuticos y médicos en Mendoza le hicieran todo un estudio de todos los fármacos y dijo, si esta píldora es abortiva, todos estos son abortivos. Oh. Entonces vino y me dijo a mí, yo no lo conocía, pero se acercó a mí y me dice, doctor, yo voy a hacer lo que ustedes no hicieron, o sea, voy a ir por todo. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo va a ir por todo? Sí, voy a ir por todo. Pero mire que son todos, le digo, mire que son todos. Sí, voy a ir por todo. Padre, nos queman, nos linchan. Yo voy a ir por todo. Y le digo al abogado que me había dicho originalmente, mira que el padre va a ir por todo. Bueno, el padre fue por todo, fue a la misma jueza le hizo lugar y se prohibieron en la Argentina el 80% de los anticonceptivos por una orden de una jueza de Córdoba. Yo, la verdad que estaba en el medio del fuego, porque el que había empezado esto, sin quererlo era yo. Y entonces ahora salía este padrecito con su sotana bien negrita, bien vestidito, y le decía a las mujeres de toda la Argentina que esto que estaban tomando está mal. Yo digo, el peor escenario. El problema era el mensajero. Iban a decir, claro, los curas se meten en esto, no sé si me entiendes, y en cambio nosotros. Entonces yo le dije al padre, lo mandé a llamar y le digo, mire padre, yo le prometo que si usted se corre, yo que soy papá, futuro abuelo, me dedico a esto, hipoteco mi vida a las píldoras, pero por favor, córrase un poquito, porque si no, toda la reacción va sobre el mensajero. En cambio, nosotros tenemos los hogares para mamás solas,
Nosotros tenemos 30 años de trayectoria, o 20 y pico, no sé, en ese momento, ayudando a mamá sola, la sociedad nos va a entender. A usted no lo van a entender. No, mire, yo he estudiado para esto, he dedicado mi vida a estudiar estos temas. Bueno, padre, que Dios lo ayude. Fue el chico, le pegaron garrotazo de los 4 costados, pero fue con mucha dignidad, ¿eh? Le pegaron garrotazo de los 4 costados y un día me dijo, ¿seguro que me dijo que usted va a seguir? Sí, yo le prometo que sigo. Bueno, sí. Y ahí cambió mi vida y me tuve que dedicar a las píldoras. Iniciamos acciones. Ahí descubrimos, lo primero, ¿cómo lo avanzo esto? La flechita para abajo. ¿La flechita para abajo? Ahí descubrimos cuál era el punto flaco que tenían los laboratorios. Tenían un punto flaco muy importante. Déjalo ahí. Tenían un punto flaco muy importante que era que Europa y Estados Unidos habían cambiado el comienzo de la vida. En la década del 80, los ingleses en el informe Warnock, todo esto lo tuve que estudiar después, y los norteamericanos en el 86-87 también adoptaron el principio de que la vida comenzaba en la implantación. ¿Está claro? No en la fecundación. Los ingleses son los primeros que lo manejaron al tema, afirmando que un embrión en el camino hacia el endometrio a implantarse puede partirse en 2 y hacer un embarazo monocigótico gemelar. Y como puede suceder eso, le falta el requisito de la individuación, que es lo propio de la persona. Cuando el argumento era muy débil, porque al contrario, si podía haber 2 personas ahí, más motivo para proteger, ¿no? Bueno, con ese argumento, sí. Sí. La orden ya estaba antes. O sea, cuando se fecunda ya están los 2 individuos. Claro. Bueno, Europa y Estados Unidos, Inglaterra después confesó, la señora McLean, esta que era de la comisión Warnock, confesó ante la comunidad científica que habían optado por la implantación por razones extracientíficas. Y las razones extracientíficas eran muy claritas. Primero, venían maltratando a las mujeres con los anticonceptivos antiguos de primera y de segunda generación y tenían ya mucho juicio en Estados Unidos con este tema. Entonces, si no había una persona hasta el momento de la implantación, evidentemente podían bajar las dosis de estrógenos y un poco lo que nos ha explicado la doctora, aumentar la dosis de progesterona, lo que hemos visto recién. En segundo lugar, el problema ético del manipuleo de embriones, el tema de la fecundación in vitro, los embriones sobrantes, en fin. Con este esquema de correr la vida, 14 días se solucionaban un montón de problemas. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, las mujeres europeas y las mujeres norteamericanas empezaron a recibir información correcta. ¿Por qué? Porque habían mutado el comienzo de la vida. Miren ustedes, los franceses, ese es el Norlevo. El Norlevo es una píldora el día después, plan B, porque en la Argentina, por el fallo de la Corte, no puede estar el método Yuspe, es solo progesterona. Miren la información que le dan a las mujeres francesas. La anticoncepción de emergencia es un método de reparación que busca evitar la ovulación o la implantación de un huevo fecundado. ¿Está claro? Más claro, échale agua. La mujer francesa que lee eso dice, oh, huevo fecundado. Aquí ha habido fecundación. Por la ley argentina, si un fármaco viene de 13 países de alta vigilancia sanitaria, se puede vender en la Argentina siempre y cuando que des la misma información que el fabricante francés.
Por lo tanto, cuando este producto, Plan B, vinieron a ponerlo en marcha en la Argentina, tenían que decirle a la mujer argentina que esto. Bueno, pasa. ¿Pasa? Ahí tienen uno. ¿Te podés haber salteado uno? Es el que me dijiste que pase. No. Estas son, hay 3 Plan B en la Argentina. 3 Plan B en la Argentina, ¿está claro? Uno, el Segurité. Con la dosis utilizada, el levonorgestrel podría bloquear la ovulación, impidiendo la fecundación, si la relación sexual ha ocurrido a las horas, los días que preceden a la ovulación, lo que dijo la doctora recién. También podría impedir la implantación del óvulo. ¿Qué le sacaron? Fecundado. ¿Está claro? Le sacaron el fecundado. ¿Por qué? Porque la ley argentina no les permitía, y así se está vendiendo. Y los óvulos no se implantan. Es una mentira científica descomunal. Bien, el que sigue, María Rosa. El que sigue, el otro. También evita que el endometrio alcance el desarrollo adecuado para la implantación del huevo. Le sacan el fecundado de nuevo, porque los franceses ponen el huevo fecundado. O sea, toda una mentira descomunal. ¿Qué hicimos? Les iniciamos acciones penales a estos 2 laboratorios. Acciones penales, fueron procesados en Córdoba, porque íbamos con escribanos, le comprábamos la pastilla, documentábamos la venta y le iniciábamos las acciones penales por vender productos medicinales dañinos a la salud humana, ocultando su carácter. ¿Bien? Nos movíamos con el fallo de la Corte. Y en Córdoba logramos que les pintaran los dedos a un montón de laboratorios, que los procesaran, que los elevaran a juicio. ¿Qué hacía la justicia de Córdoba? Dividía la venta y la investigaba en Córdoba, la venta, por la venta en Córdoba, y mandaba a Buenos Aires a investigar a los funcionarios nacionales que habían aprobado estos prospectos contra la ley argentina, porque les repito, la ley argentina establece que hay que darle a la mujer argentina la misma información que da el fabricante europeo de esos 13 países. Bien, íbamos bien, los veníamos golpeando lindo a estos mozos y se consiguieron un fallo de la Corte, hará 2 o 3 años, de la Corte Suprema, que unificaba las causas. ¿Está claro? Que unificaba las causas. ¿En dónde las unificaba? En Buenos Aires. O sea, huyeron todas las causas que en Córdoba los traíamos mal, huyeron a Buenos Aires. Yo ya cuando vi eso dije, estamos mal. Bien, y en Buenos Aires, antes que llegaran las causas, una Cámara Federal, antes que las causas estuvieran, ver fojas y fojas de cuerpos de expedientes, por una pericia hecha por funcionarios del Poder Judicial o no sé quién, que le dijeron, o sea, los expedientes venían de Córdoba con la aprobación de la ANMAT, donde constaba qué dicen los fabricantes de la píldora, ¿está claro? Donde constaba lo que dicen las agencias especializadas, la europea, la FDA de los Estados Unidos, estaba todo comprobado la trampa. Mientras los expedientes viajaban de Córdoba hacia la ciudad de Buenos Aires, tomándose de una pericia que decía esto. La investigación experimental, este es el tercero que hay, este ya tercero lo hacen poniendo
la frase de la pericia que se hizo en estos juicios, por eso esto yo lo conozco así. Las investigaciones experimentales clínicas llevadas a cabo hasta el momento demuestran que la dosis de LNG, debe ser levonorgestrel, contenida en la anticoncepción de emergencia no altera la receptividad endometrial ni impide la implantación y desarrollo embrionario, lo cual explica su total ineficacia para impedir un embarazo cuando es administrado después de la fecundación. O sea, aparte de ser mentira, eso le hacen leer a la mujer, cuando la ley lo que dice es que le tenés que dar la información del fabricante, o sea, del dueño del producto, lo dice el decreto 150/92. No, volví un minuto. Esto es, o sea, en vez de decir qué es, te dicen qué no es. O sea, aparte con datos científicos falsos. Cuando yo veo esto, porque me estaba preparando este viaje acá, porque en realidad he dejado por unos años, hace 3 años que estoy, Mr. Píldora dejó de ser Mr. Píldora, porque ahora tengo otras ocupaciones que me achicharran el cerebro, pero sigo peleando con los laboratorios ahora en Buenos Aires, ¿está claro? Pero estaba, confieso, un poco desactualizado, y ahí me lo encontré a estos de los Bulol, y dije, oh, lo mismo que dice la pericia, mire si son vivos. Ya tienen una pericia hecha por médicos argentinos que contradice a los propios fabricantes. Lo que ellos no saben cuál es mi plan final, ya les voy a contar. Porque mi apellido es Elorrio, como Elorrio, que es de qué origen soy. Vasco. Se metieron con un vasco. Bueno, entonces, la Cámara Federal, la Sala 2 de la Cámara Federal dijo que no había delito porque, si bien la vida comienza en la fecundación, no está demostrado que estas píldoras el día después tengan efecto antiimplantatorio. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Pasa, María Rosa. Esto no tiene, ya, porque ya le dije, me tuve que meter en todo el mundo de las píldoras, desde el derecho. Le metimos otra denuncia a Schering por 12 o 14 productos, todos mentirosos. O sea, nos metimos en Schering, Alemania, vimos bajamos con Escribano la información de sus productos, donde estaba el efecto antiimplantatorio, y los que vendían en la Argentina y en Brasil, todo ocultando el efecto antiimplantatorio, ¿está claro? Bueno, pero están todos en la misma situación, pero el Diane 35, miren lo grave de lo que está pasando con esto en la Argentina y en el mundo. ¿Qué dice? ¿Para qué sirve? Curación en 3 o 4 meses de la eflorescencia existente del acné. O sea, principalmente que un antiacné, pero como usa las hormonas, se hace en base a las hormonas que usan los anticonceptivos, también ¿qué es? Actúa como un anticonceptivo. Pero reparen esta diferencia, esencialmente un antiacné. El efecto anticonceptivo de Diane 35 se basa en la interacción de diversos factores, los más importantes de los cuales la inhibición de la ovulación y los cambios en la secreción cervical. Mienten también. O sea, se olvidan del efecto antiimplantatorio. O sea, esto es riesgoso a 2 puntas. Ya van a ver por qué. En Francia se muere una chica de 16 años, en verano del 2013, verano nuestro, invierno allá, yo estaba en Francia, se muere una chica de 16 años, su madre mete la denuncia, meten preso a 4 médicos, había tenido una embolia, una trombosis la chiquita. Como los franceses tienen un sistema rápido porque se ve que denuncian cuando el consumo de un medicamento está asociado a alguna enfermedad, tienen el deber de denunciarlo en su sistema de salud. Entonces, rápidamente los franceses, ¿qué tuvieron? Una estadística
en pocos días de los accidentes trombolíticos que había habido vinculados al consumo de estos fármacos, ¿está claro? De anticonceptivos de tercera y cuarta generación. Y les dio que tenían 20 y pico de muerte al año, y les dio que tenían casi 3.500 accidentes de este tipo al año. Cuando vieron eso dijeron, esto se para. Entonces dieron el aviso a Europa y Francia le pidió a Europa que la ayude y que salga este producto de Europa, porque por el sistema de la Unión Europea no puede haber un producto que no entre en Francia y entre en los otros. Entonces Francia lo cierra, inmediatamente pide auxilio a toda la comunidad europea diciendo, che, mire el problema que tengo con esto. ¿Qué le dice? Francia ordena eso, se cierra el producto, comunica a Europa y el laboratorio Bayer, Schering, hoy Bayer, va a la Unión Europea, a la Comisión Específica de Salud que tiene la Comisión Europea. Y Bayer se defiende diciendo, no, pare compañero, esto no es un anticonceptivo. Que me lo estén usando anticonceptivo no es problema mío. Esto es un antiacné que se puede tomar 3 meses con control médico y no se puede repetir. Y hay chicas que lo están tomando hace 15, hoy acá en la Argentina. No sé cómo se llama acá. A ver, ¿me entienden lo que le digo? Entonces, yo digo, bueno, entonces, Europa ordena que este producto se tome por 3-4 meses, solo por 3 o 4 meses, con estricto control médico, que entre dentro del listado de productos de control absoluto. O sea, ¿qué significa? Que cualquier situación vinculada al consumo de este fármaco tiene que estar informado. O sea, toman una serie de cosas. Yo digo, bueno, todos los países, para proteger a su gente, tomarán las medidas. Bueno, les acabo de mostrar el prospecto del Diane 35 comprado hace 3 días. Para venir acá. En ningún momento dice, este producto es un antiacné para tomarlo 3 meses. En ningún momento dice. Más abajo sí le han agregado al final del prospecto quienes no lo, en letras ya súper chicas, quienes no lo pueden tomar. Pero el mensaje, los 2 mensajes esenciales que eran, primero, 3-4 meses, no más, con control médico, porque veían la asociación con las trombosis, sobre todo en las chicas en el primero y segundo año de consumo. Bueno, así se está vendiendo. ¿Qué me dicen? Pero, a ver, como el agua se vende y es un producto. ¿Y saben cómo se defendió Schering? Pero miren si son Bayer. No, es un antiacné. Pero, ¿por qué deja que Schering o Bayer Argentina y las Bayer del mundo lo sigan vendiendo como un anticonceptivo? ¿Me entienden lo que le digo? Yo cuando veo una chica de 16, 17 años que ya está tomando este Diane, hay otros iguales. El Yasmín, que ahí lo tenía. Acá. A ver. Esto funciona porque tiene batería. Ah, bueno. Ahí está el Yasmín. El Yasmín. No se ve allá, perdón. Tiene también un progestágeno, drospirenona y etinestradiol, que es el estrógeno. Es una píldora anticonceptiva y se utiliza para evitar el embarazo y para el tratamiento del acné. Y hay que sincerar toda la información. Mire, los europeos mienten. Yo los he seguido, por esto de meterme en las píldoras, los he seguido a los laboratorios en todos lados. En Europa mienten. ¿Está claro? En Francia mienten. El Norlevo no miente porque es muy alevoso.
Vos no le podés olvidar el efecto antiimplantatorio de una píldora el día después. Pero en los anticonceptivos hormonales, miento. El único que dice la verdad, y dice la verdad, y no le vas a errar lo que dice, y no le pueden torcer la mano, es a la FDA de los Estados Unidos. Cuando ustedes quieran saber realmente lo que es un fármaco, para qué sirve un fármaco, no se guíen tanto por la información europea, sino la información de la FDA. Es más, la Organización Mundial de la Salud es temible en la información de fármacos. Le voy a dar un ejemplo, nos tocó vivirlo a nosotros. Cuando lo teníamos apretado al gobierno nacional con las píldoras el día después, Ginés González García se trajo un dictamen de la Organización Mundial de la Salud que decía, eso que han visto en el Ovulol ahí, eso decía. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud. O sea, le hicieron un dictamen, ¿por qué? Porque se le dio al Banco Mundial en la Argentina el escenario que ellos no querían. El escenario era que no hubiera ningún fallo de la Corte Suprema Argentina que impactara en otras naciones de América Latina. Pero en ese mismo año la Corte Suprema de Chile le sacó un fallo en contra de las píldoras el día después. Ahí vinimos nosotros. Después fue la Corte Constitucional de Ecuador, la Corte Constitucional del Perú, ¿está claro? Después la Corte, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, me faltan dos, ya me voy a acordar. Paraguay no me acuerdo, un fallo específico. Y la Corte, y Chile, dos fallos, uno de la Corte Suprema y otro de la Corte Constitucional. Y el de la Corte Constitucional, para desgracia del Banco Mundial, me mandaron a llamar a mí los vocales de la Corte Constitucional para ver cómo lo habíamos resuelto en la Argentina. Cuando les entrego la copia de los expedientes administrativos, le digo, miren, el fabricante pone que antiimplantatorio, y Argentina le saca eso. A usted le debe pasar lo mismo. Vaya, busquen los expedientes de registro. Ahí nomás, la Corte chilena constitucional pidió los expedientes de registro, se encontró con el mismo escenario. No sé si me explico. O sea, pero en el fondo, yo no me... Se juntan acá dos enemigos temibles. Uno es el lobby antivida, y todos estos fármacos abortivos sirven para ir bajando la natalidad, todo lo que nos han explicado, y después la corrupción propia, la corrupción vernácula. Pero hay que seguir peleando, nosotros lo vamos a pelear hasta el final, a los laboratorios, hasta el final. Lo que más le interesa de las políticas en estos países es la ligadura de trompas. ¿Por qué? Porque eso no hay que invertir en fármacos, es asunto terminado. Es lo que han hecho en muchos países, lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Perú y ya lo están haciendo acá también. Es el método más eficaz para evidentemente resolver el problema que a ellos les preocupa, que es el exceso, según ellos, entre comillas, de población en los países. Pero mire, a mí me ha pasado estar en juicio, a mí, que soy un ciudadano normal, un abogado de una provincia, me ha tocado, por meterme en estos temas, de pelear con el Banco Mundial cara a cara, con la Organización Mundial de la Salud, que le daba al ministro de mi país un dictamen específico para los litigios que tenía con nosotros. O sea, para ver cómo en definitiva el lobby de poder trabaja en una sola línea, trabaja contra la vida. Los anticonceptivos hormonales de uso sistémico, ya no píldora al día después, que se usan 21 días al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que dice la FDA, y lo dicen todos los fabricantes europeos, y lo dice el producto que usa cada laboratorio en la Argentina.
No, no. Vos para lograr aprobar un fármaco en la Argentina de estos tenés que traer la información extranjera de un producto que se venda en 13 países de alta vigilancia sanitaria y después darle al consumidor argentino la misma información. ¿Por qué? Y porque si viene ya hecho afuera, no le va a cambiar la información acá. Miren, este producto que no le puse el nombre, pero yo sé al cual me refiero. Los anticonceptivos hormonales previenen el embarazo por una triple acción, un multifactorial. Inhibe la ovulación, inhibe el transporte, motilidad tubárica y dificulta la implantación. Ahí aparece. Miren la Argentina. Se previene el embarazo inhibiendo la ovulación. Otros efectos incluyen el retraso madurativo del endometrio y la inhibición de la licuefacción del moco cervical que se produce durante el periodo ovulatorio. Todo está sembrado así. Cuando Pilar Calva, la genetista mexicana, se enteró por boca mía de lo que había pasado en Francia con las chicas y el Diane 35 y cómo las mujeres francesas habían pasado de un 70% de consumo anticonceptivos de tercera y cuarta generación y un 30% de primera y segunda, invirtieron cuando vieron las muertes, volvieron a consumir el 70% de ellas, los de primera y segunda, y un 30% los de tercera y cuarta. Me dijo esta frase: qué triste opción la de las mujeres francesas, han pasado de las trombosis al cáncer de cuello de útero. Dicho por una genetista de ese nivel. Bueno, muchas gracias, hasta luego.